Bueno, y vamos a tratar el tema de la culpabilidad del hombre. Sí, en las redes sociales y en todas partes se nos habla de la culpabilidad del hombre, pero también hay algo que tenemos que tener en cuenta, que a pesar que el hombre es culpable, Dios es soberano. Entonces hay una dicotomía entre lo que es la soberanía de Dios y la culpabilidad del hombre. Y eso es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. ¿En qué consiste esa culpabilidad del hombre? Para lo cual los invito a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 1, verso 18. En este fragmento de la palabra de Dios que vamos a leer, vamos a estudiar sobre la ira de Dios, que es precisamente todo con base en la culpabilidad del hombre. Romanos 1, verso 18. Amén. Dice Romanos 1, 18 y en adelante, sus siguientes. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Damos gracias a Dios por su palabra. Bueno, vemos aquí cómo la palabra de Dios nos menciona sobre la ira. Pero ¿qué es la ira? Para hablar de la ira de Dios y la ira del hombre, vamos a mirar primero qué significa la ira. La ira es un sentimiento de indignación que causa enojo. ¿Sí? Hay cosas que nos dan rabia, nos molestan a nosotros. Pero la ira del hombre tiene algo particular. Que la ira del hombre está manchado por pecado. O sea, se deja llevar por sus emociones, se deja llevar por su soberbia, por su egoísmo. Y tiene consecuencias funestas o desastrosas. Cuando nosotros nos llevamos de ira sin obedecer la palabra de Dios, porque es bueno airarse. Inclusive la palabra de Dios nos dice, airaos pero no pequéis. Cuando nosotros nos dejamos llevar por la ira y no nos sometemos a la palabra de Dios, tiene como consecuencias funestas, tales como se dañan las relaciones familiares, personales, inclusive laborales. Personas han perdido el trabajo simplemente por un momento de ira, insultan al jefe, insultan a compañeros, pelean con personas y terminan mal, terminan con consecuencias dañonas, funestas, porque se dañan las relaciones, ya sean personales, familiares, laborales, inclusive vecindarios. ¿Cuántos vecinos no han tenido peleas precisamente por un momento de ira? No dominaron esa ira, aunque la ira hay momentos que es justificada, pero lo que no es justificado son las reacciones que nosotros tenemos ante una ira. La ira es buena. La ira es un sentimiento que es como un indicativo que nos hace prevenirnos sobre algo malo que está sucediendo, pero tenemos que controlarla. Por eso la palabra de Dios nos dice, airaos, pero no pequéis. No pequéis quiere decir que no dañe las relaciones con las personas que están a tu alrededor, no dañe las relaciones con la familia, con las relaciones laborales, vecindarias. La palabra de Dios en Efesios 4:26 nos dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El diablo siempre está propenso, está siempre insinuando a hacer cosas cuando estamos airados. Y cuando nosotros estamos airados, somos propensos a caer en la trampa del diablo, a decir cosas que después nos vamos a arrepentir. Entonces tenemos que controlar la ira. La ira, como decimos, cuando no es manejada, cuando no es controlada, cuando nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, tenemos consecuencias funestas. En Santiago 1:19 nos dice, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Miren cómo podemos controlar la ira. No la ira, sino los efectos de la ira, los efectos dañinos de la ira.
todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Siempre que la ira del hombre, el hombre que no está sujeto a la palabra de Dios, ahí no obra la justicia de Dios. Esa clase de ira Dios nunca la va a experimentar, obviamente porque Él es bueno. Todo lo que Él hace y permite en nuestra vida es bueno. El hombre actúa malo a través de una ira y toma decisiones que son funestas para Él, pero Dios nunca experimentará esa ira. Por eso muchas personas dicen, Dios no se aira porque Dios es tan bueno que cómo se va a molestar a Él, cómo va a tener unos sentimientos negativos contra nosotros. Sí, Dios se aira contra el hombre pecador, pero la diferencia es que Dios no toma consecuencias, la ira de Dios no da como consecuencia funesta, no daña las relaciones con el hombre ni daña nuestras relaciones con Él. Siempre busca restaurar, al contrario, Dios siempre busca restaurar la relación con el hombre. En su ira, Dios busca que el hombre se arrepienta, busca todos los medios para que el hombre se acerque a Él y se acerque también a todas las personas que están alrededor de Él. Mire lo que nos dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínense usted cómo manifiesta la ira de Dios hacia nosotros, que siendo nosotros pecadores, demuestra su amor, que Cristo murió por nosotros, en la ira de Dios. O sea que en la ira Dios muestra su amor para con nosotros. Él quiere mantener una relación, busca restaurar las relaciones con el hombre. Y en Efesios 2:4 nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio juntamente con Cristo vida. Por gracia sois salvos. Entonces vemos que Dios en su ira hace el contrario a nosotros. Busca restaurar las relaciones con el hombre. Entregó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que cree en Él sea salvo. Pero el hombre que conoce la palabra de Dios y que es obediente a la palabra de Dios, tiene una ira con consecuencias humildes. ¿Qué significa una ira con consecuencias humildes? Que se manifiesta la voluntad de Dios en la ira. Es bueno airarnos es bueno. Lo malo son las consecuencias funestas que nosotros tomamos cuando estamos apartados de la palabra de Dios, cuando hacemos nuestra voluntad. La soberbia de Dios, cuando el hombre es humilde, muestra la soberanía de Dios sobre todas las circunstancias, porque todo lo que sucede a nuestro alrededor es permitido por Dios. El Salmo 76:10 nos dice, ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. O sea que hay dos clases de ira. Una ira del hombre que es incontrolada, una ira carnal. Y la ira del hombre que es obediente a la palabra de Dios es utilizada por Dios. Por eso el Salmo 76:10 dice, ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. O sea, del hombre que es conocedor de la palabra de Dios. Y en Filipenses 2:21 nos dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. En la ira del hombre que no conoce de Dios es una ira egoísta que busca lo propio, lo suyo. Mientras que el hombre que es humilde en su ira busca restablecer las relaciones con las demás personas. Nosotros podemos airarnos, pero si nosotros obedecemos la palabra de Dios, buscamos restablecer las relaciones con las demás personas, nunca cortarlas ni nunca enemistarnos con las personas. Al contrario, buscamos primero a unirnos con Dios, mantener la relación con Dios y con las personas que están a nuestro alrededor, ya sean familiares, vecinos, compañeros de trabajo, en fin, todas las clases de personas. Siempre buscamos nosotros restablecer las relaciones antes que terminarlas. El que desarrolla una ira conforme a su corazón, conforme a sus deseos carnales, no mira las consecuencias de su ira y termina destruyendo las relaciones. Mientras que el hombre que es obediente a la palabra de Dios, en su ira busca fortalecer la relación con Dios principalmente y con el prójimo. En Marcos 5:9 nos dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea que si usted es pacificador, usted se considera un hijo de Dios, usted va a buscar la paz, primero con Dios obviamente, y con todas las personas que están a su alrededor. No importa la ira que nosotros tengamos, tenemos que controlarla. La ira no puede llevarnos a crear muros, sino puentes. Puentes en que nosotros podemos decir lo que nos molesta de las personas, pero sin necesidad de destruir los puentes, ni crear barreras que nos distancien de las personas. La ira es buena porque nosotros podemos decirle a las otras personas lo que nos molesta, pero sin romper relaciones. Eso es lo importante. Eso es, en otras palabras, quiere decir la Biblia, nos dice sin pecar. Airaos, pero no pequéis. O sea, no rompan las relaciones. Siempre busca mantener el puente de comunicación con las demás personas. Nunca enemistarnos con nadie, y mucho menos con Dios.
siempre busca restablecer las relaciones con el prójimo. Por eso en Colosenses 3:12, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. Y lo más importante dice: soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros. Si alguno tuviese una queja contra otro, de la manera como Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y cuando nosotros hacemos eso, miren las consecuencias, nos dice el verso 15: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a lo que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, sed agradecidos. O sea que tenemos que ser agradecidos con todas las personas, inclusive con el que nos hace daño. El agradecimiento rompe barreras, rompe todas las enemistades que puedan surgir entre nosotros. Tenemos que ser agradecidos por todas las cosas. Primero agradecidos con Dios y con todas las personas. Cuando nosotros manifestamos agradecimiento hacia las personas y también hacia Dios, vamos a vivir una vida contenta, una vida alegre, porque vamos a mantener los vínculos de amistad y de relaciones con todas las personas. Entonces, la clave para mantener una vida perfecta y agradable ante los ojos de Dios es ser agradecido. Primero con Dios y con las demás personas, inclusive hasta con esa persona que nos hace la vida de cuadrito, porque Dios permite que hay personas nos ataquen, ya sea verbal o físicamente, simplemente para ver nuestra reacción. Entonces siempre nuestra mejor decisión ser pacificadores. Si somos verdaderamente hijos de Dios, vamos a ser llamados pacificadores, porque ese es el objetivo. Para eso nos llamó Dios, a ser pacificadores, primero con Dios y después con las demás personas. Pero ¿cómo se manifiesta la ira de Dios? La ira de Dios es una manifestación de justicia y desagrado sobre el hombre pecador, el hombre que no se deja controlar por la palabra de Dios, el hombre que cierra su corazón a la palabra de Dios, que no quiere obedecerlo. Hay muchas personas que conocen la palabra de Dios, pero al momento de aplicarla, prefieren aplicar lo que sus corazones les dicta. Y sabemos que el corazón es engañoso. El único que lo conoce es Dios. Ni nosotros mismos conocemos nuestro corazón. Hay personas que dicen: yo no sé cómo actuaré en determinada situación, y se dejan llevar por las emociones. No, tenemos que dominarla. Tenemos que prepararnos para toda situación de adversidad. ¿Por qué? Porque el pecado es una ofensa contra Dios. Vea, no hay nada que pueda ofender a Dios excepto el pecado. Usted quiere ofender a Dios, peque. No se lo recomiendo, pero lo único que ofende a Dios es el pecado del hombre. Eso sí, ofende completamente a Dios. Tenemos que hacer morir todas esas pasiones carnales que nos arrastran a apartarnos de Dios y nos apartan de nuestro prójimo. Siempre tenemos que buscar la paz con todas las personas, y la única forma de conseguir la paz con todas las personas es vivir en amor, en obediencia a su palabra. En la justicia de Dios se refleja en Cristo, porque Cristo murió por nuestro pecado. Quien no cometió pecado, Dios no descapitimó a su propio Hijo para presentarlo como propiciación por nuestros pecados. En la ira de Dios se manifiesta en la justicia, porque la paga del pecado es muerte. Pero es tanto el amor de Dios por el hombre, por nosotros, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que la ira de Dios se manifiesta en el hombre impenitente, en que le va a dar muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero el hombre que reconoce su pecado y que acepta al único sacrificio que Dios acepta, que es la muerte de su Hijo Jesucristo, que pongamos la fe, la mirada en Él, su justicia se refleja en Él y vamos a ser perdonados. En 1 Juan 4:10 nos lo confirma, dice: en esto consiste el amor. Miren qué consiste el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. O sea que la única forma de restablecer los vínculos con todas las personas es amarnos y perdonándonos, soportados unos a otros. Si alguno tiene alguna queja contra otro, sepamos soportar y perdonar y ser agradecidos. En todas las circunstancias siempre ser agradecidos. Es la única forma de restablecer nuestras relaciones con Dios y con todas las demás personas. Pero Dios en su ira, sabemos que Dios tiene una ira, ¿verdad? La ira de Dios es justa, es santa, y además que en su ira manifiesta su amor. Él descargó toda la ira que nosotros tenemos que pagar sobre el pecado que hemos cometido sobre su Hijo Jesucristo. Por eso tenemos que poner la fe o mirada en Cristo para nosotros ser perdonados. En Romanos 1:19 nos dice: por lo que Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó a los hombres. O sea que Dios está manifestado con el hombre porque Dios se ha dado a conocer
a través de la creación. Cuando nosotros miramos un jardín, suponemos que hay un jardinero. De la misma forma, cuando nosotros vemos la creación, las maravillas de Dios, vemos el universo, las estrellas, las constelaciones, los que estudian, profundizan sobre la astronomía, ven toda esa maravilla. Se supone que hubo un creador, no como algunos que dicen que eso fue fruto de la evolución. Nadie puede pensar que cuando usted ve un jardín en esas casas, por lo menos aquí en Barranquilla, en el norte, unos jardines hermosos, usted no puede imaginar que eso fue fruto de la creación, perdón, fruto de la evolución, sino que hay un jardinero, ¿cierto? De la misma forma, hubo un creador en todo ese universo tan precioso que nosotros tenemos. Y la única forma de conocer a ese creador es a través de Cristo. Cristo es el único intermediario entre Dios y los hombres. Toda la creación, todo lo que nosotros conocemos del universo, no pudo salir fruto de la evolución, porque es tan perfecto. Se necesita un creador, una persona con una mentalidad muy superior a la nuestra, una persona que sea eterna, un Dios verdadero, un Dios creador. Y la única forma de conocer a Dios es a través de su Hijo Jesucristo. O sea que hay dos formas de conocer a Dios. Una forma indirecta, que es ver su creación. Y la forma personal o directa que podemos conocer a Dios es a través de su Hijo Jesucristo. Porque a través de la creación nosotros tenemos un conocimiento superficial de Dios. Sabemos que Dios existe por las maravillas que ha creado. Nosotros mismos somos fruto de esa creación. Pero la mejor forma de conocer a Dios, a tener una relación personal, es a través de Jesucristo. Entonces vemos que Dios se ha dado a conocer a los hombres, de modo que no hay justificación para decir que un hombre pueda decir que no conoce a Dios. Lo que pasa es que la gente, muchas personas no quieren conocer a Dios porque aman tanto su pecado que no quieren dejarlo. Y se buscan doctrinas, tales como la doctrina de la evolución y muchas doctrinas más, el Big Bang, para tratar de demostrar lo indemostrable, que el universo se creó solo. Eso es indemostrable. Se requiere un creador, se requiere una mente superior a la nuestra, de que haya sido capaz de crear cosas tan perfectas. Entonces, ¿por qué Dios está airado con el hombre? Porque no lo quiere conocer a pesar que se ha dado a conocer, y además de que envió a su Hijo a morir por nosotros, para que nosotros nos podamos acercar a Él. Pero también Dios está airado con el hombre, porque el hombre en su soberbia recurre a la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Básicamente, amar más las cosas creadas que al Creador. Y eso consiste en la idolatría. Esa es la religión del hombre rebelde, del hombre que no quiere aceptar a Dios porque ama tanto su pecado, porque sabe que si busca de Dios tiene que dejar el pecado, pero como ama tanto el pecado no quiere buscar de Dios. Ese es el hombre idólatra. O sea que los ateos no existen. Según la palabra de Dios, para los ateos no existe, porque todos los hombres tienen un Dios. Algunos tienen el Dios del conocimiento, la ciencia, otros tienen como su Dios otro hombre, un filósofo, alguien que sigue una doctrina herética que sigue. Pero todos tienen algún Dios de alguna forma, y eso es idolatría, porque realmente nosotros tenemos que amar al único Dios verdadero. Entonces, idolatría es amar las cosas creadas antes que al Creador. ¿Y por qué el hombre recurre a la idolatría de amar las cosas creadas antes que el Creador? Porque ama tanto su pecado, aunque saben que es mal visto su pecado, lo aman y no lo quieren dejar de hacer. Creen conocer a Dios a su manera y se creen sabios, y definen a Dios por fuera de la Escritura, crean su propio Dios. Ese es el hombre idólatra. Muchos dicen que Dios solamente es amor. No, sí, cierto, Dios es amor, pero también es juego consumidor. Dios es Dios celoso. Dios es un Dios que reprende a su hijo, a los hijos de Él, cuando los considera que se están perdiendo o van a hacer algo indebido. Dios interactúa con la creación, no como lo que dice la doctrina del deísmo, que Dios simplemente es un Dios creador y ya se olvidó de nosotros. No, Él interactúa con la creación. Lo que pasa es que las personas que no quieren dejar su pecado crean su propio Dios, un Dios que no interactúa con la creación, con nosotros mismos. En Santiago 1:14 nos dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Y cuál es la atracción que la persona siente de crear su propio Dios? Precisamente porque no quieren dejar su manera de pensar, su pecado. Aman tanto su pecado, aunque saben que está mal visto y lo hacen a escondidas, porque el que peca casi siempre lo hace a escondidas, no quiere dejarlo de pecar y quiere mantenerlo, y por eso no se quiere acercar a Dios, y se inventa un Dios a su acomodo, un Dios a su manera. Y muchos dicen conocer a Dios, y dicen cómo un Dios justo permite el castigo, permite que niños mueran, y se inventan una cantidad de doctrinas para rebatir lo que el Dios de la Biblia, y se inventan su propio Dios. Entonces vemos que eso es fruto de la idolatría, y por eso Dios está enojado, porque el hombre es idólatra. El hombre es una máquina
de ídolos. El hombre genera tantos ídolos como ustedes no tienen idea. Martín Lutero fue el primero que empezó a hablar sobre que el hombre es una máquina de ídolos. Siempre anda creando ídolos de diferentes formas. Inclusive algunos tienen ídolos a su propia familia, su propio trabajo, su casa, su carro. Muchas clases de ídolos hay en el mundo, ¿verdad? Pero el hombre es un creador, una máquina de ídolos. Ahora, el castigo de Dios, ¿por qué el castigo de Dios es justo? Porque es para los obstinados. Cuando las personas están obstinadas en su pecado, Dios los entrega en sus bajas pasiones, en sus propias concupiscencias, los entrega en sus inclinaciones pecaminosas. Y por eso el hombre es responsable de sus decisiones. Es responsable por hacer obras de la carne. Porque si rechaza la verdad de Dios, sufrirá las consecuencias. Las obras de la carne, el hombre las justifica y trata de demostrarlo. Y inclusive hasta defiende sus bajos deseos. Pero sabemos que los deseos no definen la naturaleza del hombre. O sea, el hecho que una persona se sienta mujer siendo hombre, eso no lo definen los deseos. O que una persona se crea árbol. Hay personas que se han casado con árbol. Las noticias que encuentran uno absurdas por internet. Se casan con un perro porque se consideran perros. Hay otros que se consideran un gato. Los deseos de nosotros no nos definen a nosotros, no nos definen nuestra naturaleza. Quien define nuestra naturaleza es nuestro Creador. Dios creó hombre y mujer, no creó intermedios, cosas intermedias, ni mucho menos por el estilo. No, los cristianos no somos homofóbicos, sino simplemente le señalamos el pecado de las personas, pero por amor a Dios, y siempre buscamos mantener la relación con las personas para que busquen a Dios. En Romanos 1:27 nos dice precisamente que las personas que no aceptan la voluntad de Dios van a sufrir las consecuencias. Miren lo que nos dice Romanos 1:27, precisamente a los que rechazan la verdad de Dios, que sufrirán las consecuencias cuando se deja llevar por sus inclinaciones pecaminosas. Miren lo que nos dice Romanos 1:27. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. O sea, el mismo Dios le permite que en su cabeza ellos crean que eso es normal, inclusive también mujeres con mujeres. No solamente aquí está hablando de hombre con hombre, también mujeres con mujeres. En su extravío, Dios permite que esas personas crean que eso está bien, aunque sabemos que está mal. Pero es que ellos han decidido, ellos han tomado esa decisión. Es consecuencia de sus propias decisiones. Porque el hombre siempre se justifica en su pecado y trata de demostrar que lo que hace está bien, aunque sabe en el fondo que está malo. Su propia conciencia le indica que eso está malo. En Gálatas 5:19 sabemos, aquí la Biblia nos muestra cuáles son las cosas que Dios aborrece, las obras de la carne. Dice, y manifiestas son las obras de la carne: el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces tenemos que nosotros buscar la paz con todas las personas. La enemistad, tener enemistad con alguien es pecado ante los ojos de Dios. Dios nos ha llamado a ser pacificadores. Si usted realmente se considera hijo de Dios, tiene que ser un pacificador. Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Tenemos que buscar la paz con todas las personas, con los familiares, con los vecinos, con todo el mundo. Nosotros no estamos llamados a vivir enemistados con nadie, sino a buscar la paz con todas las personas. Si estamos enemistados con alguien, estamos en pecado con Dios. Dios nos ha llamado a ser pacificadores, no ser alborotadores, ni pleiteros, ni mucho menos ni andar en contienda. Tenemos que arrepentirnos de ese pecado. Eso es pecado ante los ojos de Dios. Andar en pelea con las personas. Andar en lascivia, inmundicia, borrachera. Todo eso es pecado ante los ojos de Dios. El que anda con celos, con herejías, fornicaciones, adulterio. Todo esto es pecado ante los ojos de Dios. Y al final vamos a sufrir las consecuencias por esos malos deseos que nos arrastran. ¿Y cuál va a ser la consecuencia por dejarnos llevar por inclinaciones pecaminosas? Después de la muerte, pues, condenación eterna. O sea, nosotros tenemos la Biblia nos señala que hay dos clases de consecuencias para las personas que se dejan llevar por sus deseos. Primero es que Dios les permite que se arrastren, se revuelquen en sus propios deseos, en que lo consideren hasta bueno. Esa misma persona, el hecho de que estén
practicando el pecado. Pero también más tiene una consecuencia después de su muerte, que es la condenación eterna. En 2 Tesalonicenses 1:9 nos dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de Dios. Entonces, esto es para los obstinados. El castigo de Dios es justo. Pero para los que creen en Cristo, que Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario por nuestro pecado. O sea, cuando ponemos la mirada en Cristo, ponemos fe en Cristo, la ira de Dios se descargó sobre Él y nosotros vamos a ser justificados. El castigo que nosotros merecíamos recayó sobre su Hijo. Cristo satisface con su sacrificio la justa ira de Dios por causa de nuestro pecado. Así que creamos en Cristo. Cristo tiene una invitación grande para todas las personas, que es que se arrepientan de su pecado y que se vuelvan a Cristo. Aquellos que andan en pleito, aquellos que andan en adulterio, aquellos que andan en hechicería, en fornicaciones, ahí está una oportunidad abierta, que es buscar a Cristo, arrepentirse de su pecado y aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador. Y como Señor significa aceptar su palabra, obedecer, someternos a su mandato, a su palabra, pero todo con la ayuda de su poderoso Espíritu Santo, para que podamos cambiar nuestra vana manera de vivir. Y lo más importante es que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y aceptamos a Cristo, ese perdón invaluable que Dios tiene, las manos abiertas siempre, la justicia de Dios, que es el castigo, la paga por nuestro pecado, recayó sobre su Hijo. Nosotros empezamos a gozar de su paz, de una vida nueva. Todas las cosas empiezan a cambiar, empezamos a vivir en paz con todas las personas. Y lo más importante es que después de la muerte vamos a gozar de la promesa de vida eterna en Cristo Jesús. Siempre hay una oportunidad para todo. A pesar que nos andamos revolcando en nuestro pecado, siempre hay una oportunidad. La oportunidad está abierta desde este momento hasta que muramos. Ya después de muerto ya no podemos hacer nada. Ya después de muerto ya no va a haber Ave María ni Padre Nuestro que puedan hacer por nosotros, ni hay purgatorio. El purgatorio no existe. Hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Y Él puede ser hallado es mientras estamos con vida. Siempre hay una oportunidad de perdón y reconciliación con Dios para que gocemos de una vida nueva. En 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, o sea, si alguno busca de Cristo, si alguno descansa su fe en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tenemos que buscar a Cristo para que la justicia de Dios que recayó sobre el Cristo en la cruz del Calvario ya nos repose sobre nosotros y empecemos nosotros a gozar de la paz de Dios sobre nuestros corazones. Porque la ira de Dios sobre el pecado se revela en que la justicia es sobre la rebelión, sobre el pecado, por aquel pecado, sobre aquel hombre pecador que no ha buscado de Cristo. Porque sabemos que la esperanza que tiene el hombre pecador que no ha aceptado a Cristo es que en esta vida va a ser entregado a sus pasiones desordenadas y después de la muerte a condenación eterna. Pero como dijimos anteriormente, Cristo es la solución para el hombre pecador, es la solución para nuestra vida, es la solución para que podamos vivir una vida en paz y en armonía, no solamente con Dios, sino con todas las personas. Cuando el amor de Cristo inunda nuestros corazones, ya no va a haber pleitos, no va a haber contiendas, no va a haber enemistades, porque siempre buscaremos la paz, porque Cristo nos llamó a ser pacificadores, y porque todo hijo de Dios tiene que ser un pacificador, no una persona que busca pleitos ni contienda con ninguna persona, ni con la familia, ni con ninguna persona que esté a nuestro alrededor, siempre buscando la paz que Cristo nos ofrece por su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, vemos que el hombre es culpable por sus decisiones, pero Cristo nos ofrece una solución, que es salvación y vida eterna. Nos ofrece una vida nueva en Cristo Jesús, una vida en que vamos a vivir en paz, no solamente con Dios, sino con todas las demás personas. Amén. Bueno, y esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Espero que la atesoren en su corazón y lo más importante, que la pongan de obra para que podamos vivir la paz que Cristo solamente puede ofrecer.